esta es la entrada desde la calle al Museo del Greco. Estamos en el Paseo del Tránsito y ahí enfrente, en esos jardines, es donde estaría la casa del Greco, que sería el Palacio del Marqués de Villena, que en su momento estaría conectado con las casas de la Duquesa de Arjona, que es donde hoy se erige el Museo del Greco. Doña Pilar, buenos días, muchas gracias por este gran honor que usted está aquí. Quería hacerle unas preguntas sobre el Museo de El Greco, sobre El Greco. ¿Usted ha visto la película El Greco? ¿Una producción griega? Mejor. O sea, las conocemos, hay varias, pero esa no. Mejor, porque no hablaría conmigo ahora. Pero bueno, fue un buen intento. Un placer estar aquí, un placer compartir esta llamada contigo. Muchas gracias. Quería preguntarle, he escuchado que la casa del Greco en Toledo en realidad es una réplica. Su verdadera casa se quemó, ¿es verdad? El Museo del Greco es una recreación de lo que pudo haber sido la casa del Greco de principios del siglo XX. Entonces, la verdadera casa donde alquilaba las habitaciones, tanto aposentos como las habitaciones dedicadas a taller, estarían aquí enfrente del museo, en lo que hoy son los jardines del Tránsito. Y cuando se creó el Museo del Greco, estaba totalmente en ruinas. Entonces, bueno, hay muchas teorías sobre se quemó, se derrumbó, pero no queda nada. Lo único que hay hoy en esos jardines es un monumento conmemorativo del Greco en su tercer centenario, que el mismo fundador del museo creó en 1914. Y una vez dentro del museo, este es el pasillo de acceso a través de los jardines a la casa y al museo. Lo que se reconstruyó es una casa del siglo XVI y que se llenó con elementos característicos de la arquitectura del momento, pues desde la azulejería, las rejas, las yeserías y este patio tan típicamente toledano. ¿Por qué el Greco fue a vivir a España? Antes vivía en Italia. He escuchado varias versiones. Por ejemplo, habló mal sobre Miguel Ángel, o porque España era un país rico en aquella época y aceptaba las personalidades de la época. Claro, es verdad que se le expulsó de la corte de Alejandro Farnese porque hizo unas declaraciones que no fueron bien recibidas sobre Miguel Ángel. Él dijo que si le hubieran dejado pintar a él el juicio final de la Capilla Sixtina, lo habría hecho mejor que Miguel Ángel, entonces eso no fue recibido bien en Roma. Pero lo que le hizo trasladarse a España fue el gran proyecto de Felipe II con la creación del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, que estaba encargando muchas pinturas y era un momento perfecto para ir allí y presentar su pintura y lo que podría hacer para Felipe II, que era del gusto de Tiziano. No lo estaban respondiendo tan bien los artistas entonces contratados en España, y el Greco vio una oportunidad única para ir y prestar sus servicios. Si bien luego realizó 2 obras, pero no le gustaron a Felipe II, y ya es cuando se instaló en Toledo, donde sí encontró una clientela. ¿Tenemos alguna referencia sobre el carácter del Greco? Porque he escuchado también tenía una personalidad un poco especial. Por ejemplo, le gustaba estar a oscuras, o por ejemplo, por la noche le gustaba tener una orquesta para dormir.
Sí, lo que se oye mucho es que, aparte de ser griego, lo que forjó su carácter era ser cretense. Lo sabrás mejor, ¿no? Los de Creta tienen un carácter más fuerte, más agrio, ¿no? Más árido. Y bueno, también es cierto que luego llegó a instalarse en Toledo, donde las personalidades son fuertes. También es gente de interior y eso va forjando la personalidad de cada uno. Y es cierto que existe la rumorología, entonces ya lo decía Francisco Pacheco en sus escritos de la época, que siempre que tuviera ocasión y que el dinero se lo permitiera, le gustaba contratar música para los momentos de ocio, mientras comía o mientras pintaba, sí. Pero sí que tenía gustos más lujosos. ¿Tenía problemas con la vista? No, eso es algo que el Greco se ha redescubierto a principios del siglo XX y es cierto que si bien en vida gozó de mucho prestigio, luego con todas esas ideas clasicistas y naturalistas no se llegó a entender durante 4 siglos la pintura del Greco y el manierismo no estaba muy bien aceptado dentro de esos preceptos de las academias. Entonces se empezaba a decir que pintaba como lo hacían los cánones manieristas, porque tenía un defecto en la vista, y de hecho ha habido muchos escritos de principios del siglo XX y hasta mediados que defendían el astigmatismo, pero vamos, está totalmente probado que no era así, que no tenía ningún problema en la vista, más que alargaba las figuras siguiendo esos preceptos manieristas, igual que hiciera Miguel Ángel en su etapa de madurez. Su obra La Dama de Armiño representa a su pareja, Gerona de las Cuevas. Jerónima de las Cuevas. Pues de hecho hay varios estudios de los últimos años en que la Dama de Armiño, que de hecho se dice que ni siquiera es Armiño, sino Zorro, que creo, no sería una obra del Greco, sino de Sánchez Coello. Porque hubo un tiempo en que se atribuyó a Sofonís Banguisola, y las últimas atribuciones son a Sánchez Coello. Pero vamos, de ser el personaje retratado no sería Jerónima de las Cuevas. En la pintura La familia del pintor, que es de su hijo Jorge Manuel, sí que estaría representada Jerónima de las Cuevas, pero si bien con ella tuvo a su hijo, no se tiene constancia de que convivieran en la misma casa, porque al parecer, y según varios documentos, se sabe o se cree que el Greco estuvo ya casado en Grecia. Y cuando se fue a Italia, pues abandonó a su familia. Ah. Esta es la salida del museo a los jardines de la casa. El fundador del museo, el marqués de Vega Inclán, diseñó estos jardines a imagen y semejanza de los jardines de la Alhambra y los cigarrales toledanos. Y esta es la casa y museo del Greco. Y por aquí el resto de los jardines. ¿Qué es que distingue a el Greco? ¿Qué es que le preocupa en su arte? ¿Qué quiere mostrar con sus obras? Pues yo creo que lo que más le define primero fue llevar esa pintura que se estaba haciendo en Italia, ese modelo veneciano en la pintura, traerlo a España, y sobre todo que es uno de los artistas más independientes, que no subyugaba su pintura y el contenido de sus pinturas a lo que pedía el cliente, sino que siempre le dotaba de esa intelectualidad que le caracterizó y le dotaba de unos contenidos muy profundos, no quedándose en lo superficial, y esa capacidad le permitió crear las múltiples iconografías que le valieron su fama, y sobre todo que tenía una visión muy moderna, tanto en las composiciones como en la manera de pintar, que luego ha inspirado a tantísimos artistas contemporáneos, sobre todo desde los impresionistas, pasando por las vanguardias, y hasta aún hoy sigue inspirando muchísimo. Era sin duda un hombre adelantado a su tiempo.
¿Cuál es la obra que representa la madurez del Greco? Pues precisamente en el museo las obras del Greco que conservamos pertenecen a esa última etapa, a su periodo de madurez. Así que podríamos decir que el apostolado que conservamos o los retratos son ejemplos de esa última época de su pintura en la que el retrato psicológico es mucho más profundo y mejor que los que realizara en sus primeras etapas. Aquí además aísla a los personajes de cualquier elemento de distracción. ¿Qué obra podemos apreciar? ¿Qué obras podemos apreciar en su museo? ¿Qué actividades organizan? Pues la colección abarca desde esos cuadros del Greco de su etapa de madurez, como es el Apostolado, el Vista y Plano de Toledo, los retratos de los hermanos Covarrubias o cuadros como el San Bernardino. Pero el museo además en su colección tiene obras representativas tanto de la escuela española de siglos anteriores como de aquellos seguidores del Greco y obras salientes de su taller. Esta es la sala del museo con más obras del Greco, donde encontramos ese apostolado del que hablábamos antes, enfrentado a los apóstoles que se hacían entonces en la escuela castellana y andaluza. Y al fondo, Vista y Plano de Toledo, uno de los cuadros más emblemáticos de su producción, al igual que la iconografía de las lágrimas de San Pedro, a la izquierda el Greco, a la derecha escuela andaluza. Y luego los retratos. Aquí los hermanos Covarrubias, en el que el de Diego de Covarrubias lo realizó de manera póstuma sobre este de Sánchez Coello. En general, ¿dónde están la mayoría de sus obras? ¿Dónde? Están muy dispersas. O sea, yo creo que si eligiéramos un lugar donde más grecos hubiera sería en Toledo, como ciudad. Luego el Museo del Prado tiene una muy buena colección también. De hecho, algunos de los cuadros de nuestra colección son depósitos del Museo del Prado. Y luego es que está muy disperso por varias colecciones, desde Nueva York, Berlín, en varias colecciones, porque en la época de comienzos del siglo XX, con todo el mercado del arte tan interesado en la escuela española del siglo de oro, salieron muchos Velázquez, muchos Murillos y, como no, también muchos Grecos. Y aquí una de las salas más fascinantes del museo, el retablo de San Bernardino y el artesonado mudéjar. ¿Y cuántos cuadros llegó a pintar? Pues no acaban de llegar a un número cerrado entre los distintos expertos y es verdad que también se han ido cayendo muchas atribuciones que eran erróneas o que pertenecen en realidad al taller o a sus seguidores o, como decíamos antes, a Sánchez Coello o a Sofonis Van Guisola. En el año 60 Huitzil calculó unas casi 300 obras. Lo que sí que hay que tener en cuenta, claro, es que como él trabajaba con un taller, salían una gran cantidad de pinturas de allí, pero que fueran solo de la mano del Greco, pues serían menos. Eso dependía también del poder adquisitivo de clientes, si podía pagar que solo lo hiciera el Greco o si solo podía permitirse algo más barato, tendría que conformarse con que fuera también mano de aquellos maestros y artífices que estuvieran en el taller. Entonces no hay un número concreto, podrían ser 300, 500 o quizás menos. Ahora que está preparando Leticia Ruiz Gómez el catálogo razonado sobre el Greco, pues ahí yo creo que veremos el último número atribuido de obras al Greco. ¿Cuáles son las personalidades que han visitado su museo? Pues desde que se abrió en 1910 es verdad que he recibido
muchas visitas ilustres en el momento, tanto desde grandes personalidades del momento como fuera el rey de España, Alfonso XIII, que era muy buen amigo del marqués de la Vega-Inclán, el fundador del museo, o Joaquín Sorolla, el primer ministro francés. Siempre que ha venido un representante del gobierno griego se le ha hecho, claro, una gran fiesta, si fuera embajador. Y luego visitas de los últimos años, pues que nos visitara Cayetana, la duquesa de Alba. Sí. Cayetana de Alba. Creo que ha fallecido. Creo que ha fallecido. Sí. Sí. En los últimos años, Amancio Prada, o hace poco, una visita muy especial, fue de descendientes de la familia de este fundador del museo. Pero vamos, en la época, a principios en los años 20-30, nos visitaban desde Ortega y Gasset, Einstein. O sea, era un núcleo de visitas el venir al Museo del Greco. Siempre aquellos que visitaban Madrid, era obligada la visita a Toledo y por ende al Museo del Greco. Era la gran atracción turística del momento. Doña Pilar, muchas gracias por su tiempo, por todo. Fue un gran honor, por la información que nos dio sobre el Greco. Gracias a ti, un placer. Iré a visitar, porque estuve en Toledo, pero por paseo, porque tenía que ir por Salamanca, pero no visité el museo y tengo que visitar para sí o sí. Muchas gracias. Fue un gran honor. A ti te estaremos esperando aquí. Un abrazo. Un abrazo para usted. Gracias.